venezolano, Ricardo. A ver, el apellido no sé, le tengo que preguntar igual le tuve que preguntar lo mismo a Melanie, ¿no? Pero yo me parece que puede ser Chantón, pero no sé si es así. Entonces, bueno, Chanetón lo deben decir aquí en Venezuela, sí, pero Ricardo ha ganado, el dueño del restaurante Mono en China, ha ganado su estrella Michelin ayer. La información la dio a conocer su restaurante Mono, que abrió sus puertas en el año 2019. Yo tengo el gusto de conversar esta mañana con él. Buenos días y bienvenido, Ricardo. Hola, buenos días, Shirley. Gracias por la oportunidad de tenernos acá y hablar un poquito más sobre lo que estamos haciendo aquí en Hong Kong. Gracias. Por favor, el apellido, ¿cómo se pronuncia de forma correcta? Bueno, Ricardo Chaneton sería una forma de pronunciar, pero luego en Francia ya sería más Chaneton. Ah, ok. Cambia un Entonces, poquitito nada más. ajá. Bueno, vamos a decirlo a lo venezolano. Oye, cuéntame de cómo has recibido esta noticia y sobre todo más allá de lo que ha sido esta calificación, que por supuesto para todo chef y para un restaurante es algo que es importante, digamos, en la carrera para convertirse en un restaurante reconocido, en un chef reconocido. Hablemos de ese tránsito, ¿no? ¿Cuándo saliste de aquí de Venezuela y cómo fue ese recorrido para hoy finalmente recibir esa estrella? Bueno, de Venezuela salí en 2008, rumbo a unas prácticas simplemente en España, en un restaurante que para aquel entonces tenía 2 estrellas Michelin. Esas prácticas debían haber durado 3 meses solamente, pero se me extendió el tiempo ya que me ofrecieron trabajo, eh, siendo, siendo una persona que tiene la posibilidad de tener una doble nacionalidad, entonces el pasaporte italiano por parte de mi madre. Tuve la oportunidad de quedarme en Europa sin ningún problema y aceptar esta posición de trabajo en ese restaurante en España. Sin embargo, bueno, como joven que era y como quería aprender lo máximo posible, quise cambiar luego de un año y estuve buscando otros restaurantes en España debido a la facilidad del idioma, ¿no? Más que Ujú. todo, pero resulta que la oportunidad no me salió en España, sino en Francia. Y ahí en Francia lo acepté con mucho miedo también, ¿no? Por la barrera del lenguaje, pero lo acepté y en ese restaurante donde trabajé en el sur de Francia, con Mauro Colagreco, para ser exacto, en el restaurante Mirasur, estuve trabajando 7 años, me quedé 7 años allí y no me moví más. Creí haber encontrado un sitio donde aprendía muchísimo, muchísimo, no había necesidad de moverse mucho, ¿no? Y bueno, así todo empezó en Europa, España, Francia, trabajé en Mirasur, Mirasur un restaurante que aquel entonces tenía 1 estrella Michelin. Hoy por hoy cuenta con 3 estrellas Michelin y ha sido reconocido como el mejor del mundo por la famosa guía World 50 Best. Ujú. Bueno, luego de Francia me salió una oportunidad de trabajo en Hong Kong, la cual tomé muy contento. Y trabajando en Hong Kong por casi 4 años en un gran hotel, una gran compañía, en un restaurante muy francés también, me pude encontrar un poquito más a mí mismo como cocinero. Ya dejé de interpretar recetas de otros chefs y Sí. pude experimentar un poquito más sobre mi estilo propio. Pero sin embargo, bueno, bajo unas reglas y unos parámetros que te dan las compañías hoteleras grandes, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, en uno de esos dilemas de vida, yo no sabía si quedarme aquí en Hong Kong o irme de vuelta a Venezuela, a Colombia, que vive parte de mi familia, a Brasil también. Y resulta que decidí quedarme gracias a una buena clienta que yo tenía en ese entonces en ese restaurante, que ahora es mi socia, a cual nos asociamos y dijimos, vamos a abrir algo juntos. Y entonces nació Mono, un restaurante, como su nombre lo indica, único. Monos, mucha gente me pregunta qué significa mono y digo, mono es único, es Ujú. la palabra para indicar unidad, una sola cosa, ¿no? Y Mono es un restaurante que tiene sabores latinos. Queremos más que impulsar Venezuela o Colombia o Argentina o Perú o México, queremos impulsar productos y anécdotas culturales de Latinoamérica para hacer llegar a este lado del mundo una cultura que es muy desconocida, pero que todo el mundo la quiere conocer. Vamos a decir que ha caído muy bien ese concepto en Hong Kong, sobre todo por la limitación que tenemos de viajar, de ir a otros sitios por la pandemia. Y la gente también en Hong Kong es muy hambrienta por nuevos conceptos y descubrir nuevas cosas, ¿no? Vamos a decir que Mono hace un concepto de cocina y de hospitality, ¿no? De restaurante que nunca se había visto antes en este continente, en el continente asiático.
Por ende, gracias a Dios fuimos premiados el año pasado en marzo por el World 50 Best Asia como número 44. Hicimos el debut número 44 de los 50 mejores de Asia y primera vez un restaurante latino. Y bueno, como tú bien mencionaste al principio de la entrevista, ayer nos han otorgado uno de los reconocimientos más importantes de la carrera de un cocinero, que es la Estrella Michelin, una guía que tiene más de 100 años en Francia y que da reconocimiento a restaurantes que ofrecen una calidad un poco superior a los demás. Digamos que estamos muy contentos. En esta carrera que me has contado, yo me imagino que llegó un punto, debe ser muy difícil cuando tú decides, bueno, ya me has dicho, bueno, me tocó encontrarme, ¿no? Y también el tema de no repetirse, porque, bueno, has aprendido también los sabores de otros y me imagino que cuando tú vas a crear un concepto dices, bueno, quiero tener un sabor o que la gente tenga un sabor de mi cocina particular, que me recuerde por algo, ¿no? Ese, ese proceso, digamos, de encontrarte a ti mismo, ¿cuál fue, digamos, el Ricardo que encontraste? Y el que hoy demuestras en este restaurante. Digamos que fue relativamente fácil, porque como comenté antes, Latinoamérica y Venezuela es un país que es muy poco conocido aquí a nivel gastronómico, en este lado del mundo, ¿no? Y siendo tú mismo y haciendo un llamado a tu nostalgia y a las cosas que viviste, a tus vivencias, y poniéndolas en la mesa acá, inmediatamente te haces destacar, ¿no? Digamos que simplemente con un twist, y ese twist viene gracias a esas experiencias que tú mencionas de cocinando los platos de otros chefs, trabajando en otros restaurantes, haces una mix, ¿no? De todas esas vivencias, de esas experiencias profesionales y personales, y luego sale tu cocina que llaman muchos de autor, ¿no? Cocina de autor es una cocina que simplemente yo la llamo personal. Y yo creo que Mono, desde que abrimos, yo siempre quise, como decimos en inglés acá, y tenemos una frase en el restaurante que we need to make sense. Tenemos que tener sentido de todo lo que hacemos. Y completamente el restaurante y yo lo que hago día a día hace sentido, ¿no? Tengo esa nostalgia y esos sabores míos venezolanos con familia colombiana, familia argentina, familia en Brasil, muchos viajes que hice en Sudamérica también. Tengo esos recuerdos, esas nostalgias, esas cosas ricas que comía, esas cosas que escuchaba, que veía, que descubría, pero tengo toda esa experiencia gastronómica profesional de Francia que me dan esa cocina propia y de autor que estamos haciendo hoy en el restaurante. Yo siempre digo, nunca supe cocinar cocina venezolana o latinoamericana, pero yo definitivamente la gocé, la disfruté y la sé comer muy bien. Y simplemente lo que hice fue aprender la cocina francesa. Entonces, qué bonito, ¿no? Es algo mío, con lo que nací, con lo que aprendí, con lo que comí, pero con una mezcla de todo eso que aprendí con mucho sacrificio en Europa y sobre todo en Francia, que es lo que más me marcó a nivel culinario. A ver, para aquellos que no han tenido la oportunidad de ir a Hong Kong a Mono, ¿no? ¿Con qué platos nos vamos a encontrar? ¿Y cuál es de las propuestas tu favorita? Bueno, el menú consta de un menú fijo, no tenemos a la carta, es un menú que consta de diferentes pasos, tenemos entre 10 y 12 platos. No crea la gente que son platos pequeños, no crea la gente que son platos grandes. La gente no sale con hambre, como mucha gente pregunta, pero tampoco salen rodando. Pero digamos que uno de los platos que cada venezolano o cada persona que me habla de Venezuela porque ha visitado, ha estado, conoce a alguien, siempre tiene una arepa. Se le da la bienvenida con una arepita, no muy grande, no muy pequeña, pero suficiente para decirle bienvenidos a Venezuela. Eh, Creo que es un plato que ha llamado mucho la atención porque es rico, a todo el mundo le gusta y a mí sobre todo me trae muy lindos recuerdos, ¿no? Eso es un plato que la gente puede esperar tener aquí en el restaurante porque, como decía, ¿no? Tenemos que... A ver, se ha desconectado Ricardo. ¿Aló? Aquí estoy. Ah, Me oyen? ahora sí, sí, te escucho. Perdón, creo que me emocioné con lo de la arepa. Disculpa, se Bueno, cayó la llamada. sí, bueno, lo que Bueno, pasa es que imagínate, yo creo que puede ser muy emocionante incluso para la persona que está conociendo esto y que tú, a mí me parece bellísimo esto que me estás contando. Estamos hablando de un restaurante que, bueno, ha ganado ayer la estrella Michelin y que es su primer plato, el que recibe a los comensales, es una arepa, ¿no? sí, no, nada, disculpa que estoy un poquito emocionado ahorita porque ha sido muy reciente lo de la Michelin y lo que tú dices es exactamente eso que hemos querido desde hace ya, desde que abrimos,
mostrar a la gente, ¿no? Que sí, somos un restaurante que lo vendemos como un restaurante latinoamericano, y eso tiene un porqué también, pero el corazón del restaurante es venezolano, ¿no? Y francés también, porque bueno, mi esposa es francesa, mi hijo es francés y creo que también eso es muy importante en mi vida, ¿no? Pero digamos que lo que digo, es un restaurante latinoamericano porque yo siempre le digo, tengo cocineros acá que son de México, hemos tenido gente de Nicaragua, de Guatemala, de Argentina, de Brasil, y mi subchef que es venezolano, y siempre hablamos de eso, ¿no? Nosotros en Sudamérica nos echamos broma entre los latinoamericanos y decimos, colombiano, peruano, ven aquí y tal, pero cuando salimos de Sudamérica somos todos iguales, Mm. somos los mismos. No solo porque hablamos el mismo idioma, pero todos comimos un alfajor a lo mejor, y todos hicimos la siesta en la tarde, y todos teníamos una lonchera en la mañana, y todos comíamos maíz de alguna u otra forma. Entonces yo creo que es un restaurante que aquí entre los latinos nos encontramos y nos sentimos en casa, ¿no? Y una cosa también que es muy bonita es eso, ¿no? Como tú dices, cuando la gente le pregunta a los cocineros, porque nosotros somos una cocina abierta y nosotros presentamos los platos. Entonces, cuando viene un comensal y le dice a Pepe, por ejemplo, que es mexicano, le dice, ¿dónde eres tú? Y le dice, México. Y lo dice con un gran orgullo, ¿no? Tenemos uno de los platos del menú que tiene mole, y es un mole inspirado en el mole poblano. Entonces, Pepe es de Puebla, entonces dice, este mole es inspirado en mi tierra, en mi pueblo. Mm. Entonces, ¿sabes? Es un restaurante que hace sentido, que tiene sentido y que queremos seguir haciendo sentido para darle lo mejor de lo nuestro de ese lado del mundo a la gente de acá que nunca ha tenido la posibilidad a lo mejor de ir y que por ahora no puede ir. Entonces, nada, eso es lo que más me gusta del Ahora que restaurante te hoy por hoy y de lo que veo hacemos. emocionado, me dices, bueno, estoy emocionado porque he recibido la estrella Michelin, pero yo supongo que ahí esa estrella, bueno, resume mucho, ¿no? Ahí también, bueno, dices, bueno, tú estás allí, estás en Hong Kong, estás solo, pues tu familia está contigo, tu núcleo más cercano, pero tu familia extendida me dice que está en Venezuela, que está en otros países. Y yo supongo que la estrella implica un cúmulo de muchas cosas, entre ellas la nostalgia. Sí, es un cúmulo de muchas cosas, como tú dices, nostalgia es una palabra recurrente en nuestro vocabulario aquí en Mono, porque siempre que pensamos un menú nuevo o pensamos algún detalle en la sala nuevo, es Latinoamérica que sale a relucir y es nuestro país, es nuestra vivencia, nuestro pequeño viajecito que hicimos a lo mejor a Lima, o Pepe que fue una vez a Guatemala y probó algo, entonces nos ponemos a investigar. Entonces, digamos que desde lejos estamos redescubriendo nuestro territorio, ¿no? Y que sin irnos estamos ahí dentro todavía. Entonces, eso es lo más bonito y es lo que algo de por sí me faltaba mucho cuando salí de Venezuela, ¿no? Yo estaba interpretando, como te comenté, una cocina que no era ni peruana, ni mexicana, ni venezolana, era una cocina que era de vanguardia española y la otra era francesa de territorio, ¿no? Y eso es algo que día a día recurrente es la palabra nostalgia y es lo que nos mueve y es el motor del restaurante cada día acá. Bueno, yo tengo que despedirte, Ricardo. La verdad que me ha conmovido mucho verte tan emocionado. Yo supongo, como te digo, que eso más allá de la emoción del premio, tiene mucho que ver con lo que ha sido un trabajo arduo durante todo este tiempo. Sí, se me vuelve harapo, disculpa, pero bueno, gracias por escuchar y por interesarse en nuestra historia y aprovecho también a agradecer a todas las personas que me han escrito y que me siguen escribiendo desde Venezuela y de varias partes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Gracias, de verdad, no me lo esperaba. Me siento en casa sin estarlo, de verdad. Gracias. Yo siempre le pregunto a quienes reciben un reconocimiento, ¿qué hicieron en el momento que se enteraron de la noticia? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Estaba aquí en el restaurante, estábamos con clientes afuera. Fue lindo porque una vez que se terminó la transmisión de la premiación, que lastimosamente no fue presencial, sino en Sí. Zoom, salí corriendo a la cocina, abrí una botella de vino espumante brasilero, lo elegí específicamente por eso, porque es brasilero, es de Sudamérica, y se lo eché encima a los cocineros para celebrar, con clientes afuera y todo, y después me disculpé con los clientes, disculpa, estamos muy contentos, y sabes que es una primera vez, y las primeras veces son únicas, no existen más, ¿no? Y Así esa es es. la manera que lo celebramos acá. Bueno, vamos por más. Te lo agradezco mucho, Gracias. Ricardo. Ricardo No, gracias. Shanton, chef venezolano, dueño del restaurante Mono en Hong Kong, China, ha recibido ayer una estrella Michelin, su restaurante. Bueno, han escuchado parte de su trabajo, lo que ha sido todo el tránsito para llegar hoy a tener este reconocimiento. Espero ir algún día pronto a Hong Kong y estar allí comiendo Ojalá. mi arepa de primer plato.
pero bueno, de repente sabe distinto. Te mando un abrazo, Ricardo.